few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. God save the King. Aquí comienza el debate de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez y los acompaño en este programa para discutir una noticia histórica. Falleció a sus 96 años la reina Isabel II del Reino Unido. Tras el anuncio oficial, llega al trono su hijo Carlos, en adelante conocido como el rey Carlos III. ¿Qué le espera a la monarquía más famosa del mundo con la desaparición de su representante más longeva? Pues eso es lo que vamos a analizar precisamente con nuestras invitadas en el debate. Conversaremos con Natalia Sobrevilla, historiadora de la Universidad de Kent, y Bárbara Díaz, historiadora docente de la Universidad de los Andes en Chile. A ambas gracias por estar con nosotros. Y a nuestros televidentes les quiero recordar que también hacen parte de esta conversación. Dejen sus preguntas y sus comentarios en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook, en donde nos encuentran como @France24_ES y Ángela Go F24, mi cuenta personal. La etiqueta es en numeral El Debate F24 y en YouTube pueden seguir nuestra señal en streaming. También saludamos a las personas que nos escuchan en nuestro podcast y no olviden que todos los contenidos de nuestro programa están precisamente disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Isabel II estuvo a la cabeza del Estado británico por 70 años. Vio la transición de su reino, que comenzó como un imperio y se transformó en el Commonwealth a lo largo del siglo XX. Fue una de las personalidades más queridas del mundo. Hagamos un repaso a los instantes más importantes de su vida y ya volvemos con las invitadas de hoy. Para la celebración de sus 90 años, Isabel II vistió como de costumbre un traje y un sombrero del mismo color, una imagen que se hizo icónica. En su destino no estaba el convertirse en soberana, pero en 1936, cuando su tío Eduardo VIII renunció al trono por amor, fue su padre Jorge VI quien se convirtió en rey. La muerte súbita de su padre en 1952 la puso en el trono. Tenía solo 25 años de edad y su coronación fue vista en televisión por más de 20 millones de personas en todo el mundo. Tras su entronización vinieron tiempos turbulentos, la decadencia del Imperio Británico. Poco a poco las antiguas colonias británicas fueron reclamando su independencia. Nace entonces la Mancomunidad de Naciones. En el Reino Unido se vive el Swinging London de los 60s y la existencia de la monarquía británica en pleno siglo XX fue puesta en entredicho.
Después de los cuentos de hadas, los 3 hijos de la reina Isabel se divorcian uno después del otro en medio de varios escándalos. El clan real tambalea. En 1997 la tragedia sacudió a la corona. La muerte de la princesa Diana sumergió el reino en un profundo duelo mientras la reina se escudó tras su silencio, una reacción que afectó fuertemente a los británicos. Isabel II tardó una semana en ordenar que las banderas fueran puestas a media asta. Quiero rendirle personalmente un homenaje a Diana. Ella fue un ser humano de excepcional talento. Tanto en los buenos como en los malos tiempos, nunca perdió su capacidad de sonreír y de inspirar a otros con su calidez y bondad. Con el tiempo, Isabel volvió a ser popular. Miles llenaron las calles para celebrar sus jubileos en 2002 y 2012. Las bodas de los príncipes Guillermo con Kate Middleton y de Enrique con Meghan Markle, así como el nacimiento de los bisnietos, trajeron colorido a una monarquía envejecida, pero también la garantía de perpetuar la tradición a través de las futuras generaciones. Contó con la empatía del público cuando perdió a su esposo, el príncipe Felipe, en 2021. En febrero de 2022, su salud causó preocupación cuando dio positivo por COVID-19. Pero lo superó e incluso dio un discurso para dar ánimos y esperanza a la población contra la enfermedad. En junio de 2022 llegó una fecha clave, el Jubileo de Platino. La monarca más longeva de la historia del país conmemoró sus 70 años de reinado en unas festividades que duraron 4 días con la familia real reunida y miles de personas siguiendo las celebraciones, aunque Isabel se ausentó de varios eventos por motivos de salud. Isabel fue para muchos una fuerza que dio estabilidad al Reino Unido, tanto en los malos como en los buenos tiempos. Y vamos a empezar nuestra conversación alrededor de lo que fue el reinado de Isabel II, y para eso quisiera dar la palabra primero a Natalia Sobrevilla, la historiadora de la Universidad de Kent. Natalia, un agradecimiento para usted por estar con nosotros. Y la primera pregunta, ¿en qué estado dejó Isabel II la monarquía y qué es lo que hereda Carlos III? Bueno, la reina en los últimos 25 años, después de la muerte de la princesa Diana, ha logrado finalmente volver a ser la reina de los corazones de los británicos. El Jubileo de Platino fue un momento realmente de celebración, un momento de muchísima alegría, y deja al país muy entristecido y desolado porque son muy pocas las personas que tienen una experiencia personal de un mundo sin Isabel II. El 85% de los británicos solo la han conocido a ella como soberana. No ha existido una transición monárquica en el Reino Unido por muchísimo tiempo. Entonces, quedan muchas interrogantes, hay bastantes dudas sobre qué es lo que va a poder pasar, a pesar de que el protocolo es muy claro y no existe realmente la posibilidad de que se piense de una abdicación del rey Carlos III. No, y es que ha estado esperando toda su vida para asumir la tarea que hoy le fue encomendada con la muerte de su madre. Ha sido formado así, y ahora además llega del lado de su reina consorte Camilla Parker Bowles. Y aquí quisiera darle paso a Bárbara Díaz, también historiadora y docente de la Universidad de los Andes en Chile, porque Carlos III enarbola una imagen un tanto diferente a la imagen de la reina Isabel II, una persona que, si bien por la naturaleza de su cargo no puede tomar fines políticos ni posiciones políticas, sí se ha caracterizado más por expresarse, aunque sea con mensajes indirectos. ¿Usted cree que esto podría plantear una diferencia del reinado que venía y lo que comenzará a partir de ahora? Bueno, evidentemente creo que no lo tiene fácil Carlos para suceder a Isabel. Supongo que los británicos confían en que lo hará muy bien. De todas maneras, sí que Carlos ha tenido algunas acciones políticas, ha dicho algunas palabras, digamos, que como rey no podía decir, porque sabemos, bueno, que la monarquía británica es un símbolo fuerte, pero está, digamos, todo lo que tiene que ver con la política, lo gubernamental, las relaciones exteriores, tiene que ver
con... Bárbara, no le gabinete. escucho muy bien. Voy a tener que pedirle que hagamos una pausa y mientras se solucionan esos problemas de sonido, voy a regresar con Natalia Sobrevilla. Natalia, después de esta primera respuesta que usted nos entrega y sobre la imagen que fue Isabel II en 70 años de reinado, pues quisiera preguntarle sobre otras posturas, porque de sus momentos históricos como reina ya hemos hablado mucho, de sus momentos destacados y cómo fue una mujer en una posición de poder en un mundo de hombres y de cómo fue una mujer que pasó épocas enteras, que vio ir y venir 15 primeros ministros del Reino Unido y decenas de jefes de gobierno y de Estado. No hemos hablado mucho de lo que reclaman algunas colectivas en este momento, porque horas después de su muerte, pues hay homenajes, hay admiración, pero también empiezan a surgir algunos reclamos contra una historia de una antigua era imperial que ella representaba. Para colectivas de derechos, también hay que reconocer esa historia que existe detrás de la monarquía y que para muchos representa esclavitud y una deuda con la historia. ¿Usted cree que esa deuda debería ser reconocida? Que no estamos en el Reino Unido, hay ciertos objetivos que lo reclaman y es interesante para mí, yo llevo más de 25 años viviendo en el Reino Unido y es un país con un monarquismo muy profundo. La pregunta es, ¿hasta qué punto ese monarquismo estaba ligado directamente a la figura de la reina Isabel II? ¿Podrá mantenerse? Ella había una transición, ella quien estuvo presente en toda la segunda mitad del siglo XX. Es más, algunos analistas ya piensan que solo se ha terminado el siglo con la muerte de la reina Isabel, que tenemos una transición muy profunda en la década del 50, el 60, la modernización, el fin de la era imperial y el complicado legado del Commonwealth, los deseos de algunos de los países del Commonwealth de dejar de ser parte, de convertirse en repúblicas, como se ha visto en Australia, sin mucho éxito, pero también cada vez más llamados desde las antiguas colonias del Caribe, Jamaica principalmente, que piden reparaciones, que piden que la corona británica, y no solamente la corona británica, sino todo el Estado, realmente empiece a entender este complicado legado histórico. La otra deuda de Isabel II, si se quiere ver de esa manera, sería como una mujer que estuvo en una posición en la que no muchas mujeres pudieron estar en su época y hoy en día todavía sigue siendo una posición de privilegio. Sin embargo, Isabel II no enarbola tampoco una postura, por ejemplo, de feminismo o de lucha contra la discriminación, el racismo, el abuso sexual, todos ellos escándalos que inevitablemente rodearon a su familia y rodearon su periodo como monarca. ¿Cree usted que ahí faltó un mensaje o que esto es algo que, por ejemplo, podría aplicar la nueva monarquía que viene y que, pues, irónicamente viene en cabeza de un rey de más de 70 años? Bueno, comencemos por el caso que la monarquía es inherentemente conservadora. La idea de la monarquía, la concepción misma de que el poder debe ser heredado por familias, es una concepción que va en contra de todas las ideas liberales y de la igualdad. Es básicamente el centro de la noción monárquica. Entonces, eso es por un lado, es una institución inherentemente conservadora. En su naturaleza misma está el conservadurismo. Y luego, que es un rol que no tiene realmente injerencia política y que no tiene derecho a hablar, que no tiene derecho a presentar una opinión. La reina tenía una serie de limitaciones en base a lo que ella podía realmente representar. Entonces, querer pensar que ella iba a ser una mujer de avanzada, que iba a cambiar el mundo, me parece a mí bastante difícil de concebir. El príncipe Carlos, ahora rey Carlos III, ha tomado siempre una distancia muy grande con su madre y ha tenido injerencia política que muchos han considerado problemática, justamente tratando de enarbolar medidas a favor del medio ambiente, a favor de los refugiados, es decir, él tiene ya un corte más moderno, si se quiere, pero también se trata de un representante conservador de un país que es muy conservador.
Y regreso con Bárbara Díaz, confiando en que ya hayamos podido solucionar un poco los problemas de audio. Bárbara, ¿cuál es su percepción sobre ese legado que deja Isabel II y que deja este periodo de monarquía que termina hoy con su fallecimiento? Bueno, me parece que si bien estoy de acuerdo con Natalia en que la monarquía sí es una institución conservadora, que tiene que ver mucho con la tradición británica, y los británicos son muy seguidores de sus tradiciones. Eso lo vimos en los siguientes años en Londres y lo veremos ahora también. Pero me parece que deja, por ejemplo, para las mujeres, un ejemplo bien interesante de una persona que ha podido en los años 50 enfrentar un mundo muy difícil, un mundo de guerra fría, un mundo que recién se estaba tratando de levantar después de la Segunda Guerra, un imperio que se le estaba deshaciendo, bueno, y todos los avatares que siguieron en el siglo XX y estos años del siglo XXI. Entonces creo que ella no necesitaba levantar banderas de otro estilo, o sea, ella sola representa, me parece, un símbolo muy interesante para la mujer que quiere dedicarse al servicio público. Bien, es casi un fenómeno como la reina Isabel II cumplió un papel muy importante al lograr mantener la popularidad de la monarquía en el Reino Unido, y por eso hoy todavía decimos que esta es la monarquía más famosa del mundo. ¿Usted qué opina, Natalia, sobre estas actuaciones que a lo largo de 70 años, que para nada son pocos, lograron mantener una estabilidad, no solo en la monarquía, sino una estabilidad que se tradujo para la nación? Bueno, muchas personas en el Reino Unido que no son necesariamente monarquistas consideran que la reina Isabel II ha sido una figura que los ha inspirado, que los ha llevado a considerar que la monarquía sí debe tener un rol todavía en una sociedad moderna. Otros son más pragmáticos y dicen, bueno, es un gran atractivo turístico, es una medida de estabilidad, es un poco algo que entretiene a las personas, porque también pensemos que mucha de la saga de la vida privada de estas personas tiene que ver con mantener al público interesado, esa fantasía que hay sobre la idea de qué significa ser reina, príncipe, princesa, un mundo un poco de cuento de hadas, y también un poco también como la ficción, por ejemplo, con una serie de televisión que ha sido muy exitosa, que trata de retratar la vida de la familia real, la corona, también contribuye a esta fama, a este halo de misterio que tiene la familia real británica, y que estoy segura va a conservar, porque no es algo que va a terminar con la reina Isabel II. Hay muchísimo interés. Me sorprende siempre cómo las personas tienen una opinión, que ni siquiera son británicas o no viven en el Reino Unido, tienen una opinión sobre Carlos, su consorte Camila, sobre qué les parece el príncipe, y tienen una relación como si los conocieran realmente. Y al final eso para mí resulta bastante llamativo. Sí, sí, en efecto es muy llamativo. Y quisiera, Natalia, también que repasáramos un momento histórico que fue bastante determinante dentro del mandato de Isabel II, y fue el fallecimiento de Lady Di, de Diana de Gales, que fue probablemente una de las mayores crisis dentro de la monarquía, que generó impopularidad por su lenta reacción después de su fallecimiento. Dentro de la manera de accionar de la monarquía, ¿usted a qué le debe esa demora en el actuar de la reina? Y bueno, después esa corrección audaz que hizo al aparecer en su funeral, al hablar de ella ya en un contexto más de la familia real, y que luego pues simplemente pasó a la historia, pero Isabel permaneció, y permaneció además siendo una de las monarcas más queridas del mundo, al menos en el Reino Unido así la perciben. Bueno, en los años 90 la popularidad de la reina venía en decaída. El año 92 ella lo denomina como su annus horribilis,
el incendio del castillo de Windsor, los divorcios de sus hijos, los escándalos públicos, y hay mucho descontento con la monarquía en ese momento. Y la popularidad de la princesa Diana es inmensa, pero es muy interesante. Yo ya viví en el Reino Unido cuando fue la muerte de la princesa Diana, y la reacción popular pública fue tan impresionante, las personas estaban realmente chocadas, pero una semana antes toda la prensa hablaba de lo terrible que era Diana, de lo terrible que era su participación, e inmediatamente con su muerte eso cambió, y la percepción sobre la reina, por no querer salir en público, por utilizar códigos muy antiguos de recogimiento, de privacidad, hubo un reclamo muy grande, y fue el entonces primer ministro laborista Tony Blair quien la llevó, la dirigió y ejecutó todo un plan para que ella no perdiera esa popularidad, y que poco a poco fue retomando, ganando de nuevo, ya para el jubileo del 2002 y sobre todo para el jubileo del 2012, la aceptación sobre la reina, una mujer mayor, dedicada, que uno tampoco se pone a pensar en lo difícil que podría ser, y para una señora de 96 años tener que seguir cumpliendo el protocolo. Es decir, ella ya estaba muy avanzada de edad cuando ha tenido que recibir a la nueva primera ministra Liz Truss hace tan solo unos días. Entonces, Natalia, pues ¿por qué no abdicó? Porque nunca iba a abdicar por la historia familiar de la abdicación de su tío. Era para ella una decisión clarísima que ella había nacido para reinar y moriría en el trono. Bueno, ella hizo esta promesa en el primer día cuando tuvo que asumir, cuando estaba en este viaje por África y se enteró del fallecimiento de su padre repentinamente, una mujer de 25, 26 años que no estaba buscando el trono, que no lo esperaba al menos tan prontamente, y que además después en declaraciones decía que ella no estaba preparada, que no recibió ningún entrenamiento y que le tocó asumir la monarquía como venía. ¿Por qué esa importancia, ya pensando en la ciudadanía, esa grandísima importancia de la parte ceremonial de la monarquía, de la tradición que aún hoy es tan respetada? Es que fallece la reina Isabel II y lo que vemos es que miles de personas se aproximan a Buckingham Palace esperando cualquier señal, entregando sus respetos, llevando flores, llevando canciones, llevando consignas. ¿Cómo se explica este gran cariño que expresa la ciudadanía en el Reino Unido en general por la monarquía y por la figura ya desaparecida de Isabel II? Primero le pregunto a Natalia y después Bárbara. Bueno, porque es una institución básica que tiene que ver con la identidad de ser británico. Estamos hablando de alguien que ha reinado por 70 años y es la persona que todos consideran casi como una figura materna. Ella ha estado ejerciendo esa posición ceremonial. Y no olvidemos que el valor más importante de una monarca es su valor simbólico. Ella no tiene ninguna injerencia política, ella no toma decisiones, ella no hace ningún cambio, ella simplemente representa a la nación. Y eso es algo que Isabel II entendía muy bien y que pasó toda su vida dedicada, abocada a esta labor. ¿Usted qué opina, Bárbara? Mira, yo opino que estoy básicamente de acuerdo con Natalia. Agregaría que en un momento en que parece que los símbolos están en crisis, como que ya se destruyen los símbolos en muchos lugares, la reina Isabel es un símbolo y creo que eso le ha hecho bien al Reino Unido, a la población que necesita ese símbolo de unidad, y pienso que esto va a seguir. O sea, no tengo dudas de que la monarquía va a continuar. No sé cómo va a ser, cómo será, pero sí que me parece que los tiempos no están en Gran Bretaña como para un cambio de régimen político.
Bueno, Natalia, quisiera ahora preguntarle por la figura de Camila Parker en adelante de la reina consorte del Reino Unido, una figura que ha sido históricamente polémica por las historias de la intimidad del entonces príncipe Carlos con la princesa Diana, cómo terminó este matrimonio, cómo esto fue la comidilla durante años de los medios de comunicación británicos y también a nivel internacional. Hoy esa mujer, que en algún momento pudo ser percibida como una mujer odiada por el público, pues es la mujer que se sienta en el trono como reina consorte y bajo una figura muy distinta a como era percibida hace años. ¿Es esto un signo de progresismo? ¿Qué representa la figura de Camila Parker? De todas maneras, es un punto importante en la historia reciente de la monarquía. Por supuesto, pero recordemos que la historia de los monarcas siempre ha estado plagada de infidelidades, segundas mujeres, por casarse muchas veces. Es decir, esto, por más de que uno pueda pensar que es novedoso, no hay nada novedoso. La persona que está casada con el rey es la reina consorte. Y me sorprende también y casi me parece llamativo una vez más que muchas personas digan, pero me parece bien o me parece mal Camila Parker Bowles, porque da igual realmente lo que le puede parecer a uno la señora Parker Bowles, porque ella será la reina consorte, porque es la tradición la que manda. No tiene que ver realmente con el progresismo necesariamente. Recordemos que la creación de la corona, de la iglesia anglicana nace del deseo de Enrique VIII de divorciarse de su primera mujer. Entonces, yo realmente no veo una figura de progresismo para nada. Bien, y entonces, Natalia, ¿en qué sentido siente usted de que se ha modernizado la monarquía al ritmo que se ha modernizado también el país? No olvidemos que el día de hoy, al darse el anuncio oficial, habló la primera ministra de Reino Unido, Liz Truss, y al final de su discurso lo que decía era que la reina Isabel había sido esa roca que ayudó a construir la modernidad del Reino Unido, que ayudó a forjar el destino del Reino Unido. Ella se convirtió en el símbolo de esta transición del imperio a una reunión de países que es el Commonwealth y se mantuvo justamente, como dice, como una roca, presentando la tradición y la posición monárquica. Yo no estoy tan segura que estamos hablando realmente de una modernización. Obviamente los tiempos cambian y ciertas cosas poco a poco van cambiando. Pero realmente lo que vimos también con el caso del el príncipe Harry y su mujer Meghan Markle, que sí querían traer unos nuevos aires a la monarquía, se encontraron que ese espacio no existía. Bueno, tanto así que no se ha visto a Meghan Markle visitando Balmoral como su esposo. Ella se mantuvo en Londres mientras que él se desplazó para estar junto a su familia y junto a la reina. Ahora, este tipo de rupturas que se ven y que son ampliamente cubiertas por los medios y bueno, una vez más el amarillismo hace su aparición. ¿Para usted son importantes? Porque al final, aunque se diga que no importa lo que uno opine de un miembro de la realeza, sí o no en el Reino Unido, pues de eso viven de todas maneras y se mantienen vigentes porque están todos los días en las noticias, todo el tiempo los vemos en revistas, todo el tiempo los vemos en internet, de un nuevo nacimiento, un nuevo cambio de ropa. Es decir, la imagen de la monarquía siempre está presente en la vida de los ciudadanos. Sí, no, porque para la vida diaria de los británicos, en realidad lo que pasa con la monarquía es un poco como una telenovela nacional y hay muchas personas a quienes realmente no les interesa. Yo encuentro siempre que a nivel internacional el interés por la familia real es incluso mayor que el que veo en el Reino Unido. Hay mucho respeto, se considera que son unas instituciones que son parte de la idea misma de ser británico, pero la mayoría de personas no están interesadas en el sombrero nuevo que se puso la princesa o la reina o la señora consorte del rey. Entonces, me parece que además no afecta realmente la vida cotidiana de nadie. Va a haber, por supuesto, comidillas, si es que le dijo, si es que no le dijo, las revistas van a vender, de eso viven, pero la vida diaria de las personas no cambia.
Bárbara, y ahora quisiera ir con usted para hablar de otro episodio, este más reciente, y es el escándalo que rodeó al príncipe Andrew alrededor de una acusación de abuso por parte de Virginia Giuffre, que finalmente fue resuelto por medio de un acuerdo que hicieron estas dos personas y pues que está desarrollado en el entramado de la red de trata de niñas del magnate Jeffrey Epstein. ¿Cómo calificaría usted ese episodio que marcó definitivamente la historia reciente de la monarquía? Bueno, la verdad me parece un episodio lamentable. No podría profundizar en esto porque realmente no es no ha sido de mi gran interés meterme mucho en este tema. Me parece que, como decía también Natalia, estas cuestiones que afectan a la Casa Real no mueven a el hecho de que la monarquía es un símbolo muy grande. Así que pienso que, bueno, que sí ha habido muchos escándalos, sigue habiendo, algunos serán reales, otros serán ficticios, pero creo que este simbolismo se mantiene. Bien, y por eso estamos aquí, para hablar de lo simbólica que ha sido la monarquía en el Reino Unido y que aún mantiene su vigencia pese a la desaparición de Isabel II. Y vamos a ver, a propósito de este tema que venimos cubriendo desde muy temprano con France 24, un poco el resumen de lo que ha sido esta jornada, que empezó simplemente con un anuncio de preocupación por la salud de la monarca y que terminó en un cambio de mando que estamos presenciando en directo. Es un momento histórico y el fin de una era. La monarca más longeva de Reino Unido, la reina Isabel II, ha muerto a los 96 años, después de reinar durante 70 años. Pocos días después de que la reina la nombrara como primera ministra, Liz Truss expresó sus condolencias. Todos estamos desolados por la noticia que acabamos de escuchar desde Balmoral. La muerte de Su Majestad la Reina es una gran conmoción para la nación y para el mundo. La reina Isabel II fue la roca sobre la que se construyó Reino Unido. El hijo mayor de Isabel II, Carlos, encabezará un luto del país como nuevo rey. En un comunicado, el rey Carlos III dijo que todo el mundo extrañará a su madre. El fallecimiento de mi querida madre, Su Majestad la Reina, es un momento de máxima tristeza para mí y para todos los miembros de mi familia. Sé que su pérdida se sentirá profundamente en todo el país, los reinos y la Commonwealth y por innumerables personas en todo el mundo. Las banderas de todo Reino Unido ondean a media asta y el país ha entrado en un periodo de luto nacional que durará 10 días. La familia de la reina se trasladó a Escocia para estar a su lado a primera hora del jueves, después de las advertencias de los doctores, que desde temprano se dijeron preocupados por su estado de salud. Desde finales del año pasado sufría constantes problemas de movilidad que lo obligaron a cancelar casi todos sus compromisos públicos. La reina Isabel II llegó al trono en 1952, cuando apenas tenía 25 años. Ya acercándonos al final de esta conversación, Bárbara, quisiera preguntarle cuál es su conclusión, cómo será recordada la reina Isabel II en los años por venir. Yo creo que será recordada como una persona que supo estar en cada momento a la altura de las circunstancias. Obviamente en algunos momentos se equivocó, como todo el mundo, pero si pensamos que ella vivió desde, no sé, el drama de lo que fue la Europa destruida por la guerra, después todo el tema de la descolonización, cómo después pudo formar el Commonwealth y mantener una relación más o menos amistosa con todos los que habían sido miembros de ese imperio británico, cómo pudo también
tener como primeros ministros a personas tan diferentes como Churchill al principio, como Margaret Thatcher, como Tony Blair, bueno, y pudo seguir siendo la persona, ¿no?, símbolo de su país. Me parece que es también una, bueno, como la tercera de una tríada de mujeres reinas en Inglaterra, Isabel I, Victoria y Isabel II, de la que los ingleses deberían estar orgullosos, porque cada una realmente tuvo muchísima importancia para la construcción del Estado, para la expansión y el imperio, y para guiar Isabel a Gran Bretaña y al Reino Unido en esta etapa del siglo XX y XXI. Natalia, la misma pregunta para usted ya para cerrar. La reina Isabel es un ícono del siglo XX, la recordaré siempre como la persona que llevó al Reino Unido a el cambio de un imperio a un estado más moderno, y efectivamente coincido muchísimo con la visión que se presenta de las tres reinas más destacadas del Reino Unido, que son la reina Isabel I, la reina Victoria y la reina Isabel II. Se habla mucho de la era de la Isabel, que es la primera, y hay una nueva era de Isabel, que es esta Isabel II. Yo creo que para el pueblo británico va a ser siempre un referente, y será muy interesante ver cómo logra su hijo Carlos y su nieto Guillermo seguir con ese legado. Pues bien, muchísimas gracias a las dos. Son Natalia Sobrevilla, historiadora de la Universidad de Kent, y Bárbara Díaz, historiadora y docente de la Universidad de los Andes de Chile. Un agradecimiento a ambas, y lo han dicho muy bien, es el fin de una era. A los 96 años falleció la reina Isabel II, quien ocupó el trono británico durante los últimos 70 años. Según el anuncio de la familia real, la monarca falleció de manera pacífica en el castillo de Balmoral. Y ahora lo que sigue son los homenajes para una de las mujeres que fue contada entre las más poderosas y queridas del mundo. Sigan con nosotros en France 24. Nos vemos después en el debate.